Muy buenos días, qué bueno estar con ustedes en nuestra comunidad cristiana de crecimiento integral, dando inicio a dos modalidades como siempre. La modalidad presencial, le damos una bienvenida a todas las personas que se encuentran en este lugar. Bienvenidos a la casa del Señor, qué alegría poderles ver, como siempre con todos los temas de bioseguridad estrictos y al máximo para que podamos siempre disfrutar de nuestra reunión presencial con todos los cuidados posibles. Y a todos los que están en casa, nos alegra muchísimo poder llegar hasta sus hogares y poder tener este espacio espiritual y de aprendizaje de la palabra del Señor allí desde su casa. Entonces todos dispongámonos para la palabra de Dios. Los que estamos acá dispuestos espiritualmente para escuchar el consejo de Dios. Y allá desde casa, toma la palabra del Señor, toma la Biblia, un cuaderno para tomar apuntes y que esta palabra nos esté hablando todos los días, nos esté hablando en esta mañana. Dispóngase y vamos a pedirle al Señor que nos acompañe en la exposición de la palabra hoy domingo. Padre Celestial, te damos gracias por permitirnos estos dos espacios maravillosos. Un espacio presencial, la alegría de vernos, la alegría de compartir, pero también la alegría de llegar a cualquier parte del mundo a través de lo virtual. Bendigo a cada familia, a cada persona que nos escucha desde su casa, lugar de trabajo, desde sus negocios, desde donde estén. Los bendigo y te ruego que tú nos abras hoy el entendimiento para que esta tu palabra llegue a lo profundo de nuestro corazón y dé fruto abundante. Amén y amén. En el día de hoy quiero invitarles a abrir sus Biblias en el Evangelio según San Juan. Ya para el día jueves terminamos de hablar un poco del fascinante relato de las bodas de Caná de Galilea. Ahora nos encontramos con otro hermoso momento que es cuando el Señor purifica el templo. Les invito entonces en el día de hoy a leer Juan capítulo 2, versículos del 13 en adelante. Juan capítulo 2, versículos del 13 en adelante. Dice así la palabra del Señor para esta mañana. Como ya se acercaba la fiesta de la Pascua de los judíos, Jesús fue a Jerusalén. Y encontró en el templo a los vendedores de novillos, ovejas y palomas, y a los que estaban sentados en los puestos donde se le cambiaba el dinero a la gente. Al verlo, Jesús tomó unas cuerdas, se hizo un látigo y los echó a todos del templo, junto con sus ovejas y sus novillos. A los que cambiaban dinero les arrojó las monedas al suelo y les volcó las mesas. A los vendedores de paloma les dijo: saquen esto de aquí, no hagan un mercado de la casa de mi Padre. Entonces sus discípulos se acordaron de la escritura que dice: me consumirá el celo por tu casa. Los judíos le preguntaron: ¿qué prueba nos das de tu autoridad para hacer esto? Jesús les contestó: destruyan este templo y en 3 días volveré a levantarlo. Los judíos le dijeron: 46 años se ha trabajado en la construcción de este templo, ¿y tú en 3 días lo vas a levantar? Pero el templo al que Jesús se refería era su propio cuerpo. Por eso, cuando resucitó, sus discípulos se acordaron de esto que había dicho y creyeron en la Escritura y en las palabras de Jesús. De pequeño me enseñaron siempre que habían lugares sagrados. No sé si ustedes al ir a un lugar de culto, como que sienten que es un sitio diferente y que hay que tener una compostura distinta, que hay que tener cierto recato, cierto cuidado, porque estamos frente a un sitio sagrado y que allí está la divinidad. Y seguramente cualquier acto de descuido puede ofender a la divinidad en ese lugar sagrado. Pues los judíos tenían un lugar sagrado que era el templo de Jerusalén.
El templo de Jerusalén había sido construido por Herodes, o mejor, reconstruido por Herodes, que habían tardado muchísimos años en hacerlo. Y era muy grande. La verdad, el espacio, por lo menos el perímetro en el que estaba construido todo el templo y todo lo que se desarrollaba en ese lugar, tendría unos 1500 metros. Era bastante grande. Aparte de eso, se había convertido en el lugar de oración de los judíos. Era un sitio donde ellos se encontraban, hacían sacrificios diarios y celebraban fiestas litúrgicas. El templo, y quiero que me escuchen muy bien esto, el templo de Jerusalén es el corazón de la vida de Israel. Eso era para esos judíos de la época de Jesús. Y lógico, estar allí empezó a originar no solamente prácticas piadosas, sino que también se cayó en errores muy grandes, como los que acabamos de leer. Por ejemplo, se convirtió en un lugar donde para los sacrificios se vendían animales, se vendían ovejas, bueyes, palomas, y se había ubicado también una mesa de cambio, porque las monedas usualmente de los romanos, de los egipcios, de cualquier otro, traían las esfinges de los dioses de ellos o del mismo César. Entonces en el templo, para evitar esas esfinges, había una moneda especial en la que los sacerdotes realmente se lucraban a la hora de hacer el cambio. Era bastante fuerte la tasa que cobraban cuando estaban haciendo el cambio de las monedas a la moneda que se aceptaba en el culto. El Señor Jesucristo, entonces, cuando llegó, tomó unas cuerdas, dice el versículo 14, que encontró en el templo vendedores de novillos, ovejas, palomas, sentados en los puestos donde cambiaban dinero, y al ver esto que estaba pasando, que no era muy piadoso en el templo, él al ver esto tomó unas cuerdas, se hizo un látigo y empezó a echar a todos del templo, incluyendo las ovejas y los novillos. El Señor saca del templo bueyes, saca del templo ganado, y se va a convertir para el evangelista Juan en un acto simbólico donde se sacan del templo los sacrificios que hasta ese momento eran totalmente válidos, y al sacar como un acto simbólico ovejas, bueyes, palomas, lo que se está diciendo es: se ha concluido una época. La época de los sacrificios se concluye y estamos entrando ahora en una nueva época donde es el Cordero de Dios el sacrificio que a Dios le va a agradar. Donde es ese que Juan momentos atrás o versículos atrás ha dicho: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces el templo se está convirtiendo en este momento para Juan en un símbolo extraordinario. El símbolo es: los ritos se están quedando atrás y ahora hay un nuevo tiempo, se está inaugurando un nuevo tiempo en las relaciones del hombre con Dios. Ya no es como en el Antiguo Testamento, ya no es con sacrificios de animales, ya no es con ovejas, ni con tórtolas, ni con palominos. Ahora hay alguien nuevo que nos genera una relación extraordinaria entre Dios y los seres humanos, y ese es el Cordero de Dios, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Se reemplaza el templo antiguo y termina siendo sustituido por una persona, y esa persona tiene un nombre, se llama Jesús de Nazaret. La relación de los seres humanos con Dios ya no se va a circunscribir a un templo, ahora se circunscribe a una persona maravillosa. Esa persona es el nuevo templo y lo llamamos Jesús de Nazaret. Él es, por decirlo de alguna manera, el lugar de encuentro entre Dios y los seres humanos. Eso está pasando. Y eso es un acto simbólico que Juan nos lo coloca al principio del ministerio de Jesús. Aquí hay algo curioso, porque Mateo, Marcos y Lucas nos van a colocar esta purificación del templo
al final del ministerio del Señor Jesucristo. Pero para Juan está al comienzo y teológicamente va a tener sentido porque él simbólicamente está diciéndonos: se sustituye el templo antiguo con sus sacrificios, con sus rituales, y ahora entramos en una nueva época, en una nueva relación a través del Cordero de Dios. Y como Juan lo ha anunciado hace unos pequeños versículos atrás, pues lo va a enfatizar al comienzo del ministerio del Señor. Luego, ante el gesto de Jesús de sacar vendedores, de sacar palomas, de sacar bueyes, ovejas y todo ello, pues encontramos dos reacciones. En un primer momento, la reacción de los discípulos. Según el versículo 17 va a decir que sus discípulos se acordaron de la escritura que dice: me consumirá el celo de tu casa. Ese me consume el celo de tu casa, ellos recuerdan el Salmo capítulo 69, precisamente. Y al decirlo así, un acto mesiánico era ese celo por la casa de su Padre. Es decir, Jesús fue un apasionado absoluto por la casa del Padre y va a defender durante todo su ministerio el honor de Dios. Por eso los discípulos van a recordar esa palabra del Salmo 69, diciendo: el celo por tu casa me consume. Es decir, que todo el ministerio de Jesús es un ministerio apasionado, es un ministerio lleno de fervor, de ánimo, porque Él, durante todo el desarrollo de su vida ministerial, va a recalcar el amor y la pasión por el Padre. Pero nos encontramos con otra reacción, y es precisamente la reacción de los demás judíos. El versículo 20 dice que los judíos, o mejor, estábamos en el 17, sigamos allí: me consume el celo por tu casa. Versículo 18, los judíos le preguntan: ¿qué prueba nos das de tu autoridad para hacer esto? Ahora ellos están esperando un gesto. Muéstranos con la acción profética de sacar todo lo que sacaste del templo. Muéstranos una señal milagrosa. Otra vez los judíos, como muchos de nuestro tiempo, esperando los milagros para creer en el Mesías. Muéstranos una señal para que se declare que tú eres el Mesías y que lo que estás haciendo tienes la autoridad de hacerlo. Y el Señor les va a decir: vea, versículo 19, destruyan este templo y en 3 días lo volveré a levantar. Los biblistas tienen diferentes opiniones frente a este episodio, esta palabra de Jesús. La primera de ellos es que los mismos israelitas son culpables de la destrucción del templo. El templo no se va a destruir por causa de Jesús, a diferencia de Mateo, Marcos y Lucas, que nos cuentan la narración de un modo distinto. Juan nos dice que la destrucción del templo está puesta precisamente en manos de los propios judíos. Destruyan este templo. Y lo han destruido a causa de su pecado. Es como romper la relación de Dios con su pueblo por causa del pecado. Eso ha venido pasando. Entonces, un lugar que Dios había establecido, por lo menos Dios había aprobado, porque es un lugar que nació en la mente de David, que luego Salomón lo propició, que luego fue destruido a causa de la cautividad de Babilonia, que luego vinieron y reconstruyeron algo, y luego Herodes hace semejante templo. Ese lugar que, entre comillas, Dios había aprobado como un sitio para su adoración, ellos mismos se habían encargado de acabarlo por su pecado y de destruirlo. Jesús lo que está diciendo: lo que ustedes han destruido por su comportamiento, por estar alejados de Dios, ustedes lo van a destruir y yo lo voy a construir o lo voy a levantar en 3 días. Eso es lo que está diciendo el Señor. La prueba entonces es que Él en 3 días va
a levantar el templo. Pero aquí viene el sentido profundo de la palabra de Jesús. Aquí viene lo que el Señor realmente está queriendo decirles. El Señor habla que ellos lo han destruido y que Él en 3 días lo va a levantar. Es una explicación simultánea entre lo físico y lo espiritual. Y el versículo 21 nos va a aclarar el sentido profundo de lo que Jesús quería decirles. El versículo 21 dice: pero el templo al que Jesús se refería era su propio cuerpo. Era su propio cuerpo. Por eso, cuando resucitó, sus discípulos se acordaron de esto que había dicho y creyeron en las Escrituras y en las palabras del Señor. Es decir, que lo que el Señor nos estaba hablando era definitivamente de una sustitución. De una sustitución de un templo hecho de mano de hombres, de una sustitución de un templo de piedras, ahora a un templo representado en una persona que se llama Jesús de Nazaret, y que nos anuncia un templo escatológico donde vamos a estar gozosos con Él por los siglos de los siglos. Por eso esta palabra es realmente bella para el día de hoy. En el día de hoy no son tradiciones, no es religiosidad lo que nos acerca realmente a Dios. No son piedras o templos hechos de manos de hombres. No es eso lo que el Señor quiere. Lo que el Señor ha establecido en nuestra nueva relación con el Padre es una persona con la que debemos tener comunión y se llama Jesús de Nazaret. Él es la nueva relación con Dios. Lógicamente apuntaba hacia la cruz, apuntaba hacia morir, y esto hay que entender. Ahora, permítame recordarles algo. Esta narración de la purificación del templo fue escrita después del 70 después de Cristo. Es decir, los discípulos, los seguidores de Jesús ya han masticado un poco lo que se ha dicho, y el templo físico ya no existe, porque los romanos se han cansado de las revueltas judías y en el año 70 destruyeron el templo. Es decir, que ni el judaísmo tiene templo y realmente el cristianismo tampoco. Entonces, ellos van a comprender esta palabra del Señor ahora mucho más, porque se han quedado físicamente, literalmente, sin templo. El judaísmo va a buscar su relación con Dios, ya no teniendo santuario, en el estudio de la ley a partir del 70. Todavía van a enfatizar más el estudio de la ley, creyendo que ahí se van a encontrar con el Señor, con Dios, con su Padre. Pero el cristianismo, que también no tiene un lugar propio, un lugar físico, se encuentran con el Cristo resucitado presente. Mire la diferencia. Para el judaísmo, el encuentro con Dios después de que no hay templo físico es estudiar la ley y tratar de cumplirla. Pero para el cristianismo no es la ley, ni es un templo, ni es un lugar. Es saber que el resucitado está presente con nosotros. Y esa palabra nos genera una esperanza extraordinaria. Nos encontramos con un Señor presente en nuestro día a día. Porque si bien es cierto, pasó por la cruz, también es cierto que ese nuevo templo que llamamos Jesús resucitó. Y cada vez que nos encontramos, como aquí en la iglesia, celebramos su presencia. Este lugar es sagrado, ya no. Estas piedras donde estamos, estas 4 paredes donde estamos, son sagradas, ya no porque creamos que aquí hay algo mágico. Lo mágico es que su pueblo se reúne y nos encontramos con el resucitado presente, y allí hay un lugar de comunión con Dios. Tú que estás desde la casa, por estar en esta reunión, así sea virtualmente, nos estamos encontrando comunitariamente, y ahí también recordamos que ya no es un templo, recordamos que es Jesús de Nazaret, nuestro templo, nuestra relación. Por eso la invitación del Señor en esta mañana es a que cada día nos relacionemos más con el resucitado, que vivamos más para Él,
que evidentemente tenemos lugares como este donde nos reunimos para adorarlo y que son importantes y que no hay que dejar de hacerlo. Pero recuerda que la comunión con el Señor no se vive en unas paredes, no se vive en unas piedras, se vive el día a día con el resucitado. Y si el resucitado está con nosotros y camina con nosotros, tenemos una relación con el Padre Celestial. Quiero invitarte a que a partir de este día lo reconozcas en todos tus caminos. ¿Quieres vivir en un culto verdadero todos los días con el Señor? Pues es comunión con el resucitado. ¿Quieres vivir en comunión con el Padre Celestial y saber que Él se siente adorado? Pues vivamos de la mano de su nuevo templo, que es una persona, y esa persona se llama Jesús de Nazaret, el Mesías, el Hijo de Dios. Los discípulos terminaron entendiendo esto cuando el Señor ya había resucitado. Por eso dice el versículo 22 que cuando resucitó, sus discípulos se acordaron de esto que había dicho y creyeron en las Escrituras y en las palabras de Jesús. Dos actitudes, la de los discípulos que terminan creyendo y la de los judíos que siguen pidiendo señales. No necesitas más señal, sino entender que Jesús camina todos los días contigo y que a través de Él tenemos comunión con nuestro Padre Celestial. Vamos a orar. Quiero invitarte a cerrar tus ojos ahí donde estás y a los hermanos y hermanas de nuestra iglesia aquí presente también cierren sus ojos. Y en un acto importante, revelador, con tus ojos cerrados, en un momento espiritual único, dile al Señor que entiendes la comunión y la relación que debes tener con Él y que hoy no te vas a soltar de Él por nada del mundo, sino que todo lo contrario, día a día nos vamos a preocupar por esa comunión y por esa nueva relación que ya no implica, como a los judíos, un templo, sino una persona llamada Jesús de Nazaret. Cierra tus ojos, por favor, y habla con Él. Dile: Señor, entiendo en esta mañana lo que me quieres decir. Entiendo tu palabra. Y hoy quiero entrar en esa nueva relación contigo, Señor, con el Padre Celestial. A través del Mesías, a través de Jesús, el Hijo de Dios. Perdónanos si nos hemos alejado de ti, Señor. Perdónanos si hemos tomado caminos equivocados. Si nos hemos metido en otros templos que no son los adecuados y nos hemos convertido en idólatras. En esta mañana entendemos que tú eres el templo de Dios. Que así como el primer templo físico fue avalado por Dios, por tu Padre, ahora este templo, que es una persona, es la mejor manera de comunión con nuestro Dios celestial. Nos encontramos y bendecimos tu nombre, Señor. Yo te ruego por cada persona aquí presente o desde su casa, Padre, que podamos todos los días de nuestra vida aferrarnos más a ti, caminar contigo, vivir en comunión. Aquel que se ha alejado de tu presencia, de tus caminos, vuélvelo a traer, Señor. Aquel que ha perdido una vida apasionada de búsqueda, Señor, enciende otra vez esa llama para que ninguno de nosotros nos quedemos fuera de este templo. Te damos gracias, Señor. Amén y amén. Amén. Qué alegría saber que hoy tenemos una nueva relación con Dios y es a través de su Hijo Jesucristo. Él es nuestra relación con el Señor. Por eso no nos soltemos jamás y sigamos aprendiendo de su palabra, sigamos viviendo para Él, sigamos enamorándonos de Él, porque esa misma comunión que tuvieron los discípulos, también queremos y podemos tenerla nosotros. Y aún más profunda
que las mismas personas que entraban en un templo en el Antiguo Testamento, hecho de manos de hombres, ahora es Dios mismo que es nuestro templo a través de Jesucristo. Qué rico, les invito a pensar muchísimo en esta palabra, a animarse. No olviden que el próximo martes y el próximo jueves tendremos nuestro devocional a las 8 de la noche y además todas las mañanas, sobre las 6 de la mañana más o menos, siempre los que están inscritos en nuestro WhatsApp reciben un pequeño devocional de unos 5 o 6 minuticos que va concatenado con todas estas enseñanzas. Entonces, si no lo has hecho, te invitamos a hacerlo. Y muchas gracias por su apoyo. Les animamos a apoyar nuestra obra, apoyar esta misión, la Comunidad Cristiana de Crecimiento Integral. Tenemos un desarrollo, un esfuerzo, y usted puede ayudarnos con sus donaciones, con su oración indudablemente, con su presencia en este lugar, como lo hacen algunos, y con su apoyo o a través de Nequi o la cuenta de Banco da Vivienda. Gracias por estar con nosotros. Vamos a sacar la obra del Señor adelante y no se olviden de algo para vivir durante esta semana. Nuestra vida está en las manos del Señor. Nunca se olviden de eso, que lo hemos dicho permanentemente. Dios les bendiga, Dios les guarde. Nos vemos y como dijo Pablo, nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Feliz domingo. Chao, chao. Bendiciones.